Buen día compañeros y profesores, mi nombre es Alfredo Aaron Ramos Soto y en este video les explicaré los contenidos relacionados a la actividad integradora. En este video se hablará sobre la situación económica en México, situación política y situación social que se está viviendo en el país y los conocimientos que he adquirido a lo largo de esta materia. A continuación, hablaré sobre los indicadores económicos de México, evaluaré su desempeño y daré una descripción del panorama de este rubro en el país. Bueno, ¿cómo es el panorama económico de México hoy en día? En el año pasado tuvimos un Producto Interno Bruto per cápita de 8.902.83 dólares. Tuvimos una inflación desde el año anterior hasta el mes pasado que ha ido decreciendo. Empezamos el año pasado con inflación de 4.02% y actualmente tenemos una de 0.52%, lo cual es una mejora. Sin embargo, hemos llegado a tener deflación, es decir, inflación negativa, por así decirlo, y esto no es tan bueno como podría parecer. Además, el día de hoy el dólar cuesta 20.12 pesos. Quizás el ámbito económico no es uno en el que México esté muy mal. Sin embargo, hay una desigualdad enorme en el país que se aclarará en el tema de la sociedad, que es lo que realmente afecta a la población de los mexicanos. A nivel político, México se ha caracterizado por ser estable después de la revolución. Hemos tenido gobiernos que han respetado las duraciones de 6 años. Sin embargo, este año 2018 se vivirá algo muy importante en el país, ya que entrará un gobierno de izquierda en la época moderna. Mucha gente está expectante de este gobierno, debido a que su promesa de campaña desde hace cerca de 18 años ha sido acabar con la corrupción y con los excesos que los gobernantes suelen tener. Esto hace que los mexicanos tengan esperanza y fe en que el país cambiará. Finalmente, en el ámbito social, México tiene muchísima desigualdad. Hay muchísima gente pobre, cerca del 50% del país no gana un salario digno o que le permita cumplir con necesidades muy importantes para progresar. Esto es alarmante para el país. Se está viviendo una situación en la que, además del mal gobierno que se ha tenido, hay gente que no participa por mejorar su comunidad. Esto, a la larga, trae consecuencias en el país. Ahora bien, ¿cuál es el principal problema que se está viviendo en México? A mi parecer, y por lo que he investigado, son dos. Uno de parte del gobierno y uno de parte de la sociedad. De parte del gobierno, la corrupción tremenda que ha habido. Se han tratado de crear instituciones como el IFAI, que te permite tener acceso a la información pública. Sin embargo, algunas veces la gente no confía en estas instituciones debido a que es muy común que surjan noticias como de político se roba dinero, o el caso de Duarte, que realmente conmocionó mucho a la población mexicana. Entonces, en el caso del gobierno es la corrupción. Hablando de la sociedad, se puede hablar de la poca participación que tiene esta en mejorar al país o en cosas tan simples como denunciar un robo. La sociedad en México no participa y la excusa es que los órganos gubernamentales no trabajan bien. Sin embargo, por una parte, el gobierno debe proveer las instituciones, sin embargo los mexicanos deben dar, por así decirlo, la materia prima para que éstas puedan trabajar. Sin materia prima, el gobierno no puede hacer nada. Si la población no le dice al gobierno lo que está pasando, ¿cómo van a escuchar estos a la gente? En mi opinión personal, ¿cómo puede cambiar la situación anterior? Yo creo que es un trabajo coactivo, por así llamarlo, y colaborativo, en el que se debe sentar los gobernantes, desde el más simple como un alcalde o un jefe de gobierno, reunirse poco a poco e ir cada vez incentivando a la gente a que mejoren. Quizás López Obrador tenga en sus manos un verdadero cambio. La gente está muy expectante y muy deseosa de que sea un gobierno que cambie México. Quizás si logra el nuevo gobernante crear instituciones buenas y que realmente cumpla con las promesas de acabar con corrupción, quizás la gente se interesaría más en salir a las calles, salir a las instituciones, denunciar, poner sus quejas, hablar más con los gobernantes como debería de ser, porque la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y de parte de la sociedad yo creo que, aunque suene utópico, la mejor solución a este problema es la educación. Si empezamos a instruir a los niños desde jóvenes, y no solo en las escuelas, sino en las casas, ¿cuál es su deber como ciudadano? Que a mi parecer es el participar activamente en los programas, en las votaciones que tiene la comunidad. Esto realmente cambiaría México. Y bueno, hablando sobre el papel del ciudadano, desde mi punto de vista, además de participar, también quizás sea exigir, y es lo que he aprendido en este curso. No me refiero a hablarle de tú a tú al gobernante, me refiero a que en conjunto creemos propuestas, yo como ciudadano mande propuestas al alcalde, e inclusive a los jefes de mi colonia o cosas así. ¿Cuál otro es mi deber como ciudadano? Yo creo que es cumplir con las leyes.
Sí, a veces tenemos como excusa de que las leyes nos dan derechos. Y está bien, pero también tenemos obligaciones que cumplir. Por ejemplo, el término de la recaudación fiscal. Está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, los mexicanos no aportamos nada de impuestos. Este también es una obligación que yo creo importante como ciudadano. Además, otra obligación que yo considero es la denuncia. Denunciar todos los problemas que veamos y hacer todo lo posible porque se resuelvan esos casos. Otro deber como ciudadano es la supervisión. Me refiero a la supervisión de las actividades en los programas y planes que propone la nación, así como cuando se realicen encuestas sobre el presupuesto del siguiente año, ser partícipe de estas acciones. Gracias por su atención.